Ahora sí, todo Recording tuyo, in Emilio. progress. Está. Yo le voy a presentar algunos casitos. Este hombre que viene de Pergamino, 58 años, consulta el año pasado, en julio, porque le bajó la visión del ojo izquierdo. Tiene el antecedente de haber tenido una vitrectomía por un Packer macular el año anterior, en noviembre de 2023. Y lo remarco porque es interesante, van a ver cómo es un factor común a todos los casos que vamos a ver. Y él viene con esta baja visión porque tenía una catarata en ese ojo y tenía una visión de cuentadedos. El ojo estaba bien, estaba sin inflamación cuando yo lo veo, la presión estaba en 15, pero él dice que estaba adicto al Tolf, que después de la cirugía no podía dejar el Tolf, que lo usaba 2 veces por día, que si bajaba eso se le inflamaba el ojo. Cuando yo lo vi estaba sin, la visión estaba muy mal por la catarata, la retina estaba bien, todo se veía bien, pero no tenía nada de inflamación. Entonces planeamos, como no había nada, planeamos la cirugía, se hace una faco totalmente sin ningún inconveniente, recupera 10 décimos de visión, pero 40 días más tarde aparece con precipitados finos y gruesos, 3 cruces de células en ese ojo. El fondo estaba normal, la retina se veía bien, pero tenía bolas de nieve como en el vitrio que queda remanente ahí en la parte periférica. Entonces, bueno, como él bien decía que respondía muy bien al TOLF, volvió al TOLF cada 2 horas y ven que el ojo se puso bárbaro, pero después pasaba lo mismo que él decía, que apenas bajábamos la dosis de TOLF, empezaba con inflamación, la inflamación persistía. Entonces uno piensa que él había sido operado de una vitrectomía y empieza la inflamación, que su adicción al TOLF, después se opera la catarata, todo bien, pero sigue y sigue la inflamación. Y si miramos, acá se ve esos precipitados raros, bastante blanquitos que tenía ahí en la parte inferior. Y aparecen unas cosas ahora atrás del lente intraocular. Aparecen como esas colonias que se ven ahí dilatadas en la pupila, y se ven más colonias todavía. Y hasta parecería, si ven en la parte inferior, que tiene como un material blanquecino ahí dentro o por detrás del saco capsular. Sí, la verdad que todo esto, lo que él refiere y después de la cirugía de catarata, tiene todo el aspecto de algo infeccioso. Esto no parece algo inflamatorio, esto no tiene el patrón de ninguna uveitis. Y de vuelta, cada vez que uno ve una uveitis después de una cirugía, tiene que pensar que es infeccioso hasta que se muestre lo contrario. Pero bueno, es muy raro, es mucho más común una endoftalmitis crónica después de una cirugía de catarata que después de una vitrectomía por un Packer macular. Así que con todo esto y el diagnóstico presuntivo de una endoftalmitis crónica, postquirúrgica, se hace una cirugía. La idea es, ahí se ve en blanco y negro para ver bien cómo estaban las colonias. En principio la idea es sacar todas las colonias que uno puede y si tiene soporte suficiente el lente intraocular, dejar el lente intraocular, no sacarlo de entrada, como proponen algunos. Entonces vamos limpiando todo eso, es bastante hialoides anterior, pero siendo de presión se ve que en el vitrio periférico está blanco, o sea que tiene colonias en todo lo que es el vitrio periférico, pero bueno, salía bien haciendo depresión escleral, ven que todo ese material sale muy bien, no estaba adherido, pero sí estaba bien blanquecino, y después tenía como esas bolas de nieve sobre la retina, eran también parte del vitrio periférico. Eso era lo que quedaba del Packer macular que él había tenido, pero la mácula estaba bien, la OCT no mostraba ninguna alteración en la mácula, quedó el vitrio bien claro. Ahí estoy entrando por delante del lente intraocular para limpiar cápsula anterior. Y al final, como ven, así por transiluminación no queda ninguna colonia, no queda ninguna zona sospechosa en el saco capsular. Con lo cual digo, bueno, le dejo lente intraocular, le dejo todo, porque además veía 10 décimos este señor. Estaba muy contento con su visión. Bueno, la cirugía lo más bien, se puede limpiar todo. ¿Y qué es lo que aparece? Vieron que tenemos bastantes dificultades para hacer PCRs, pero la verdad que Federico Nicola, como bacteriólogo,
muchas veces nos sorprende porque crecen cosas en cultivos muy interesantes. Y acá a los pocos días me llama y me dice, che, Emilio, está creciendo vi una levadura en el directo y está creciendo en el cultivo y a los pocos días me dice, creció una Cándida Guillermondi. Eh, Les presento Cándida Guillermondi, yo no la conocía, no la había escuchado en mi vida. Es una de las cándidas no, diferente se la llama cándidas no albicans, y que la verdad que no es un patógeno muy común. Entonces, bueno, por supuesto empiezo a buscar a ver qué pasa, cómo tratamos la cándida Guillermondi, pongo en PubMed, en Endoftalmitis, cándida Guillermondi, cero, ninguna referencia. No hay ningún caso publicado hasta el día de hoy de endoftalmitis por este tipo de cándida. Dije, qué raro. Lo llamo a Federico, le digo, che, perdóname que te incomode con la pregunta, pero no puede ser que te hayas confundido al mirar la placa esa y que en vez de ser una cándida Guillermondi sea una cándida, no sé, cualquier cosa. O sea, es tan como si nosotros vemos una toxo y la reconocemos, vos ves esto, y me dice, no, olvídate, es esa cándida, no hay duda. Bueno, empecé a buscar, seguí buscando y al final apareció un paper de una conferencia de una endoftalmitis por un paciente que tenía una leucemia mieloide y que gracias a la leucemia mieloide había tenido una fungemia y con eso, bueno, tuvo un cuadro de endoftalmitis, bueno, uno había publicado en la literatura. Bueno, la evolución viene interesante, bien que recupera muy buena visión, tiene 8 décimos después de toda esta cirugía, pero en octubre del año pasado vuelve a tener precipitados, una cruz de células, le doy difluprednato cada 12 horas y con eso mejora. Digo, bueno, si había un hongo ahí, vamos a empezar con el fluconazol oral. Ven cómo es el aspecto, que las colonias desaparecieron, hay algunos precipitados, pero está todo muy lindo. Se ven y luego mirar para todos los costados, no se ven colonias por ninguna parte. La verdad que viene bárbaro. En noviembre le aumenta la presión, seguramente por el TOLF. Yo ya le había puesto también inyecciones intravítreas de boriconazol semanales, ya iba a 6 inyecciones, más el fluconazol oral en dosis bien alta. Pero bueno, el ojo estaba bien tranquilo hasta que no me puedo ir de vacaciones, vuelvo de vacaciones y aparece de vuelta todo esto, precipitados queráticos difusos, 3 cruces de células, aparecen nuevas colonias en el borde del lente intraocular, y digo, bueno, ven cómo es esto, ahí está blanquecino de vuelta en la foto de la derecha, digo, evidentemente ahí digo, bueno, puede tener que sacarle el lente intraocular y la cápsula y sacarle todo, porque esto es una recidiva. Entonces hago la cirugía. Iba con toda esa intención de probablemente sacarle el lente intraocular y veo de vuelta que puedo limpiar bien todo, que, que saco de vuelta todo ese material blanquecino, que le saco todas las colonias, incluso me meto por delante del lente, por detrás del lente, limpio todos los precipitados queráticos, ¿no?, que se vuelan con la aspiración nada más, queda todo realmente muy lindo, sin colonias. Limpio bien toda la periferia. Como había trabajado tanto en la periferia, después digo, bueno, le voy a hacer láser en 360 por, no sé, cuestión de que con todo ese trabajo que hice por ahí le haya hecho algún desgarrito. Así que le hago láser en 360, así queda de vuelta todo bien limpito. Y como el paciente veía 8 o 10 décimas, dije, bueno, no le voy a sacar la lente intraocular si no queda ninguna colonia. Le pongo voriconazol en el momento de la cirugía también. Bueno, todo muy lindo. Nunca más recuperó más de 3 décimas después de todo eso. Siguió con el fluconazol, siguió con el tratamiento. Este es el posoperatorio con muchísima fibrina y sangre, que después se fue resorbiendo y mejoró mucho. Este es el aspecto, la evolución buenísima. Ahí está una burbujita de aire. Y todo bien hasta hace este mes, agosto, empieza de vuelta a tener inflamación en este ojo. Así que seguramente necesitemos ahí, sí, yo le puse un antiinflamatorio, le puse un corticoide dentro del ojo, a ver si con eso solucionamos la inflamación, porque no veía nuevas colonias, pero bueno, tórpida la evolución y es como que no termina de curarse nunca y tal vez sí necesite la extracción de lente intraocular y cápsula en este momento. Bueno, todo muy interesante de este señor con esta endoftalmitis crónica por la Cándida Guillermondi. Y
Al poquito tiempo aparece esta mujer, 72 años, que viene de la misma provincia de Santa Fe con un edema macular refractario, que no responde al tratamiento. Ella tenía antecedentes generales de hipotiroidismo, hipertensión, pero nada, ninguna enfermedad que la debilitara. Había tenido antecedente de una cirugía facorrefractiva ya por el 2008, pero en marzo del año pasado había tenido una vitrectomía por un Packer macular. Y a partir de esa cirugía había tenido uveitis con edema macular, que se lo interpretó como algo inflamatorio. La atendían en Rosario. Ven que en marzo de 2024 le sacan la membrana, después le empiezan a dar inyecciones de Bastin, luego Elia, después ingresa un protocolo para edema macular con no sé qué droga, se le coloca Osurdex intravítrea, después metotrexato, pero con nada de eso funciona. Y finalmente la veo yo un día con la UAS visual de 2 décimas en el ojo derecho, que era el ojo afectado. Tenía una cruz de células, no tenía precipitados, no tenía nódulos de sinequias, pero tenía como una membrana sobre el lente intraocular. Y este es el aspecto que así de simple vista se ve muy bien, pero cuando ven en el corte tenía un montón de células en la cámara anterior, y en la parte posterior ven que ahí inferior tiene unos como si fueran bolas de nieve y como esa fibrina sobre la retina. Ahí se lo ve mejor con más aumento. Y de vuelta la historia de esta señora era de una uveitis que empieza después de una cirugía, en este caso también de una vitrectomía después de un Packer macular. Se hace una OCT y se ven estos depósitos prerretinales, además del edema macular que venía arrastrando hace bastante tiempo. ¿Alguno le sugieren algo, esos precipitados que se ven ahí en la superficie de la retina? A ver, siempre nos enseñaste a mirar eso cuando buscamos o sospechamos una toxo, pero no sé si es porque sea patognomónico. O puede ser la hialoides posterior que está infiltrada por la misma patología. Pero se supone que le sacaron la hialoides. Si le sacaron una membrana prerretinal, la hialoide la tienen que haber sacado, ¿no? No hay manera de Sí. sacar una membrana si no sacaste la hialoide. Pero bueno, sí, todo eso es lo que uno piensa en estos casos. Y la realidad es que estos depósitos prerretinales son un indicio de algo infeccioso. ¿Eh? No es que uno mira estos precipitados y dice, bueno, esto es tal patología, pero eh, fueron asociadas por primera vez en este HTLV1, en un uveitis por eso, pero se presenta con más frecuencia en todo lo que es enfermedades infecciosas. Entonces, en la toxo, como dijo Laura, en la sífilis, que hasta nosotros reportamos esos precipitados sobre la retina en pacientes con sífilis, pero digamos como que estos precipitados son un predictor de que esto es algo infeccioso, lo cual nos ayuda en este paciente, porque estamos sospechando que hay una infección y bueno, eh, esto es algo que aparece en ese reporte, pero yo les recuerdo que estos mismos depósitos se veían cuando publicamos estos precipitados en pacientes con sífilis, que aparecían delante de la retina, o a veces pueden ser intrarretinal, pero bueno, la idea es que uno ve este tipo de precipitados y tenemos que pensar que es algo infeccioso. Entonces, de vuelta con esta señora, sospecha de amigos de Ignacio Negri, de Entre Ríos, pero ante la sospecha de oftalmitis crónica, digo, bueno, hay que hacer una vitrectomía, tomar la muestra, eventual, de vuelta, sacar Yo siempre voy con la idea de que en la endoftalmitis crónica uno puede dejar el lente intraocular salvo que no limpie todas las colonias o que no tenga soporte para el lente. Pero bueno, uno va con la idea de que puede llegar a volar. Eh, y yo no es que sea cabeza dura, que puede ser que lo sea también, pero siempre me baso en este estudio del Bascom Palmer de hace muchos años, donde en endoftalmitis crónica por P. agnes, cuando uno hace vitrectomía, capsulectomía parcial, y le pone banco, o sea, sacando todas las colonias, en el 86% de los casos nunca más tiene uveitis. O sea que solo hay recidiva en 14% de los casos. Entonces, como son gente que en general ve bien y que está con buena visión, sacarle lente intraocular es un problema. Digo esto porque uno escucha por ahí, siempre escucho a Ricardo Broncini que dice, no, en los casos de oftalmitis crónica siempre hay que volar lente intraocular, cápsula. Sí, ahí se curan, pero se quedan sin ver.
Entonces, me parece que siempre hay que darle esta oportunidad. Bueno, ¿qué pasó con esta señora? Va al día de la cirugía, yo les había mostrado que tenía muchas células, pero nunca había visto un hipopión, y en la cirugía aparece hipopión. El ojo se lo ve bastante bien, mucha dilatación pupilar, porque si uno no ve las colonias, entonces lo mismo, la dilatación y la depresión escleral son como fundamentales en estos casos porque uno tiene que ver bien las colonias. Entonces ven que haciendo depresión ahí se ve algo que antes no veía. Entonces las colonias que están bien periféricas. Entonces la cirugía bastante, ¿qué decían? Bueno, bastante parecida a la anterior. Había el resto de hialoides posterior ahí periférica, pero bueno, útero periférico, el mismo tipo como de bolas de nieve periféricas, bastante parecido a lo que se veía en los otros casos. Bueno, termino de limpiar, ahí había una zona, como una bola de nieve muy sospechosa, pero estaba como adherida a la retina. Eso te hace orientar a algo micótico sin duda, porque crece de la coroides y termina virándose en la retina. Bueno, quedó todo muy limpito, le pude dejar la lente intraocular porque no quedaron colonias a simple vista. Eh, ¿Y le dejaste algún antibiótico, perdón? Sí, le puse banco porque en realidad estaba pensando que lo más común de todos estos es el acné, ¿no? El que ahora se llama Cuticubacterium acnes. Así que le puse banco, pero al poco tiempo aparece de vuelta. ¿Y no pensaste en La- Guillermondi? ¿Cómo no se me ocurrió pensar si había tenido una cirugía, una vitrectomía por un Packer macular? Y no había pensado, la verdad que no. Pero cuando vi esa lesión blanquecina dije, che, esto parece una cándida. Entonces le dije al bacteriólogo, che, mirá, esto parece una cándida. El rato me manda, a los pocos días me manda, che, es la misma cándida que tuviste antes. Los dos con el mismo antecedente de una cirugía, una vitrectomía por un Packer. No se operaron en Bueno, el mismo lugar, ¿no? Me imagino. eh, sí, se operaron en el mismo lugar. Ajá, Y que Pero mandan a bueno, analizar el cassette. todo eso fue apareciendo después, pero aparecen desde el 2023, 2024. Mirá, claro. este es otro paciente que se operó en marzo de 2024, una vitrectomía por Packer. Tenía algún otro antecedente porque era HIV, estaba en tratamiento antirretroviral, estaba bien, pero además había tenido una sífilis. Entonces cuando lo ve un colega en otro lugar, dice, bueno, sí, una uveitis, pero tuvo sífilis y nunca lo trataron. Bueno, le hace tratamiento con penicilina, la uveitis no se cura. 81 años tiene este señor. La cirugía de catarata había sido como 10 años antes, pero en marzo del año pasado había tenido una vitrectomía por Packer. Y viene con una visión de cuentadedos, viene con inflamación, viene con el ojo todo rojo, tiene un desprendimiento cilio-coroideo, tiene desprendimiento exudativo de la retina. Y cuando uno lo mira, de vuelta se ven como las mismas colonias ahí por detrás del lente intraocular, mucho flare porque tenía ya una cosa como muy crónica en este ojo. Acuérdense, visión de cuentadedos. Tenía las colonias cuando uno mira en el lente intraocular, lo hace mirar de costado, tenía colonias por todos lados. Entonces, definitivamente ya estábamos sospechando no solo que era una endoftalmitis crónica, sino la causa, porque además justamente venía del mismo lugar. Este es el desprendimiento cilio-coroideo que tenía, con algo de líquido subretinal, o sea que no estaba muy lindo este ojo. Así que acá mucho no lo dudé, dije voy a sacarle directamente le voy a sacar el lente, le voy a sacar la cápsula, le voy a poner aceite de silicón por ese desprendimiento que tenía. Acuérdense que en este caso ya había cuentadedos, no es que había 10 décimos. Saco la lente multifocal, saco la cápsula con todas las lesiones blancas y a los 2 días estaba el informe. Esta es la parte periférica donde había restos de vitrio que estaban como muy adheridos a este desprendimiento cilio-coroideo. Saco lo que puedo del vitrio periférico y termino poniéndole aceite de silicón y esperar a que se vayan esos coroides, que en realidad no tengo ni idea por qué son. Pero Emilio, bueno, cuando te referís a que eran del mismo lugar, ¿te referís a la misma institución donde se operaron o al lugar geográfico? misma institución.
Ah, No, obviamente cuando me di cuenta lo llamo al médico y le digo, che, sí. mirá, está pasando esto. Entonces lo puse en contacto con un bacteriólogo para empezar a estudiar el quirófano, a ver de dónde es la fuente, porque claramente son todos de ahí. Y este es yo lo opero un martes y Federico me dice, che, las muestras de lente intraocular también apareció Cándida Guillermondi. Me dice, y además... esto le mandé a tu hermano, me dice, pues le mandó Cristian, el cultivo del paciente, de Cristian apareció una cándida de Guillermondi también, o sea, eran el cuarto caso, todos bastante que esta señora también había sido operado de FACO, pero combinado con vitrectomía por un Packer macular, la paciente de Cristian y aparece así con hipopio, un nido de ojo mucho más limpio y todo, pero bueno, tenía al final el mismo germen. O sea que es como este brote de 4 casos que nosotros sepamos, por lo menos. El asunto es ver no sé, de dónde viene. Eh, Así que un poco averiguando de esta cándida que es tan rara. La verdad que no hay endoftalmitis salvo esa conferencia así reportada, pero no está publicado. Pero lo que tiene algunas características de esta cándida, a diferencia de la cándida albicans, es eh, que como que van apareciendo en los últimos años estas cándidas más raras y estas levaduras más infrecuentes y que son menos agresivas que las cándidas, por eso dan por ahí vieron que pasaron por ahí hasta 8 meses en algunos de estos pacientes que apareció la uveitis hasta que pudimos demostrarlo. O sea que son de muy bajo grado de, de- de inflamación, pero lo que tienen es una alta capacidad para adquirir resistencia. O sea que por ahí todo ese fluconazol y ese voriconazol que yo le estaba dando el primero a los pacientes tiene un porcentaje alto de resistencia. Entonces ahora lo que estamos haciendo es que me propuso Federico Nicola es hacer un estudio de sensibilidad de esta cándida, a ver a qué es sensible para poder tratar a todos estos que vienen apareciendo. Así que, bueno, esta es infrecuente, tiene menor virulencia, pero tiene esa capacidad de resistencia. Y uno dice, ¿de dónde está este hongo? Bueno, está en todos lados. La verdad que está en la piel, está en las mucosas, está en las uñas, hay onicomicosis causada por esto, está en el suelo. Cuando uno busca las fuentes, lo aislaron en suelo, plantas, insectos, agua de mar, en árboles, en comidas y microflora normal de cualquier persona. Puntualmente, en este caso, uno tiene que buscar, bueno, qué hay en común en una vitrectomía de un Packer macular. Entonces, lo primero que pensé fue la pinza, la endopinza, que esté contaminada la endopinza. Es raro, porque eso va a esterilización y lo que sea, y me dicen, mira, uso pinzas descartables, o sea que no uso nunca la misma. Mis descartables son descartables hasta que no agarran más, ¿no? Obviamente. Así que yo las reutilizo, pero no sé, será el azul brillante. Entonces empezamos a buscar un montón de cosas o algo del quirófano que esté contaminado, pero bueno, justo coincidió que eran todos casos de cirugía de Packer macular. Eh, Así que estas son las cosas que se publican como asociadas a este tipo de cándida, la de Guillermondi, la onicomicosis, o que haya problemas dentales, o que haya, por supuesto, candidemias y fungemias, por esto hay un montón, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, pero bueno, como ven, hasta el día de hoy no hay reportada endoftalmitis asociada a esta cándida. Eh, Esto sí pasó, que me llamó la atención porque buscando apareció como esta pseudoepidemia con 5 pacientes que estaban en un mismo quirófano eh, y que, bueno, que se infectaron todos juntos y que, bueno, no pudieron encontrar la fuente tampoco de dónde venía. Pero bueno, Emilio, eu, como comentario, a mí hace unos años me pasó operando en un quirófano de un amigo mío que un paciente tuvo infección en ambos ojos también, una infección tardía que le apareció al mes y pico, etcétera. Muy parecido a esto, un poco más agresivo, pero parecido a esto, y era un estafilococo lugdunensis. Y en esa época, y averiguando, encontré algunos trabajos que hablaban de contaminación de ¿cómo se llama? El pack de cirugía, el cassette. Que el cassette nosotros lo reutilizábamos, o por lo menos en ese quirófano se reutilizaba, y decían que en ese cassette habían encontrado distintos hongos y bacterias lentas que podían llegar a reproducirse.
cambiamos el aparato y nunca más se produjo. Como comentario nada más, no sé si tendrá algo que ver. Si el cassette está contaminado, por ahí ustedes que saben mejor cómo funciona el vitrectomo, eso no siempre aspira, o sea, ¿cómo llega del cassette adentro del ojo? Porque la irrigación va por otro lado, ¿no? Sí, la misma pregunta que hacía yo, pero decían, bueno, podría haber algo retrógrado, etcétera, como eso queda armado a veces durante horas, pero sinceramente no sé. Entonces sí puede No, tener algo que ver. a mí sí me ocurre que ese cassette quedó contaminado porque estaba contaminado el ojo. Pero Claro, si ese cassette, no sé, por ahí me equivoco, pero si ese cassette tiene flujo que vaya del cassette al ojo, cosa que no creo, porque entonces no sé si es la fuente. Yo te claro. pregunté lo de si te referías a la misma institución o al lugar geográfico, porque me hizo acordar distinto cuadro, pero ¿te acordás del síndrome de Rosario? Que en un momento empezaste a ver una serie de endoftalmitis, que eran, por supuesto, mucho más agresivas, pero el factor común era que todos eran de la misma región geográfica, que se bañaban en el río, no sé qué. Ahí apunté con la pregunta, pero esto fue claramente más relacionado al quirófano, por lo que interpretás. Sí, sí, directamente relacionado al quirófano. Es el síndrome de Rosario que tuvimos hace muchos años, que fueron, no sé, eran todos endoftalmitis, bastante más agresivas que estas. Nunca pudimos encontrar un germen, pero eran todos, pero claro, no era que se habían operado en una institución, era que vivían en Rosario, en San Martín, o sea, todos lugares muy cercanos al río y justo había habido una inundación. Pensamos en las enfermedades de leptospirosis, ¿te acordás? Un montón de cosas, lo Sí, llevamos al pero hospi. como dijiste que por ahí pensabas que a lo mejor lo que estaba contaminado era el ojo y no el cassette, dije, bueno, será interesante ver si además vienen de la misma zona, aunque se hayan operado en otra clínica, digo, para empezar a mirar. Sí, no, en Mm, este caso son todos de alrededores, pero operados en un solo lugar. mm, Así que esa es la contaminación que hubo en ese caso. mm. Emilio, Este, el caso que recibí yo también tenía como 6 meses y lo notable de esto es que le daban corticoides, estaba con prednefrin forte y la visión se mantenía en 8 décimas, le sacaban el corticoide y se encendía nuevamente la uveitis, por eso lo tomaban como una uveitis y siempre pensaban como que fuera un P. acnes, hasta que, bueno, vino acá y le hice lo mismo que hiciste vos, que es una dilatación con ganchos y saqué toda esa periferia que también estaba con flóculos blanquecinos y ahí fue donde nuevamente Nicola hace el diagnóstico del mismo hongo, cosa que es una cosa rarísima. Pero bueno, hay que estar atentos porque uno siempre cree que es un P. acnes y resulta que aparecen otro tipo de patología de hongos que se forman, digamos que se comportan de la misma manera, como una cosa crónica que mejora con corticoides a pesar de ser un hongo. Es una cosa bastante rara, Guillermondi, como se llama. sí, creo que el mensaje de todo esto es que si uno tiene una uveitis después de una cirugía, que siempre tenemos que pensar en esta endoftalmitis crónica. Y como decía Cristian, lo característico de la endoftalmitis crónica, incluso la del C. agnes o estos hongos, yo tuve varios de Candida parapsilosis ahora, otro tipo de Candida, además de esto, pero la característica es que inicialmente responden al tratamiento con corticoides, hasta que pasan los meses y en un momento no responden más. Entonces ahí es donde dice, sí, era una endoftalmitis crónica. Y ahí lo terminás de pensar, pero siempre lo tratan, y se trata al principio como uno veinte, pues son personas por tu paciente que, no sé, ven 10 décimos, tienen un poquito de inflamación y sí, lo tratás, no vas a empezar a hacer una cirugía. Así que bueno, el concepto es uveitis postquirúrgica, pensar siempre en una endoftalmitis crónica. Y por suerte, como son gérmenes de bajo grado, te da tiempo. Entonces no es una urgencia. Si bien el acné sigue siendo el más común de estos, el que uno piensa siempre con esta como etiología de estas endoftalmitis crónicas, también como decía ese paper que les mostré, que en los últimos años vienen apareciendo otras cándidas, antes era la albicans, ahora aparece la cándida parapsilosis como causa de endoftalmitis crónica más común. Bueno, ahora
casualmente esta que es rarísima y no hay ni endoftalmitis, pero bueno, y el tratamiento es esto, es el tratamiento, sin duda que la vitrectomía es la primera línea de tratamiento con esto, no necesariamente extrayendo el lente intraocular en una primera instancia si hay soporte suficiente, y si uno hace todo lo que mostramos, de hacer dilatación mecánica de la pupila, hacer depresión escleral para limpiar bien la parte periférica, y, y después, bueno, en estos casos micóticos también el tratamiento sistémico o intravítreo es importante, pero bueno, lo que tiene justamente esta cándida Guillermondi es que es más resistente a los tratamientos, así que bueno, veremos cuando tenga la sensibilidad a qué drogas es efectiva, a ver cómo seguimos tratando toda esta serie de pacientes que han aparecido en los últimos meses. Así que bueno, una epidemia de cándida. Sin relleno, Jimmy. Ojo con la cándida y los rellenos. Mira, y no salió nada todavía del quirófano original, o sea, están efectivamente buscando y no salió nada. Todavía no salió nada, todo esto es de esta semana, de la semana pasada, así que ahí están en Buenísimo. plena búsqueda. Andanos contando. Porque además dicen que esto puede estar en el aire acondicionado también, que puede, o sea, las, Claro, las fuentes de contaminación pueden ser muchas. Eso te iba a exactamente. decir, una vez hubo un centro por acá en Buenos Aires, en Tigre, que tuvieron una serie de endoftalmitis fúngicas, no me acuerdo cuál era el patógeno exacto, en un quirófano. Entonces mudaron todo ese quirófano a otro quirófano que era enfrente. Y en la siguiente sesión de vuelta volvieron a tener una serie de endoftalmitis y cuando estuvieron tenían el aire acondicionado centralizado y en las centrales estaban los hongos, estaban creciendo ahí. Sí, sí, es como que tengo que empezar paso a paso a buscar todos los lugares, ¿no? De dónde puede Sí, estar, y que sí. bueno, eso puede llevar tiempo. Y acá, Emilio, una pregunta, porque con el PEACNES sabemos que si le hacemos solamente antibióticos, el 100% recibe la inflamación y que hay que ir a la cirugía que decís vos, a la vitrectomía con la capsulectomía. Eh, en estos casos fúngicos, si tuviéramos en este Guillermondi, no sé, ahora te dicen, Nicola, que no son resistentes a X antifúngico, ¿probarías capaz de hacerle solamente inyecciones sin la cirugía? En un caso nuevo que te llegue la semana que viene. Después de haber visto lo que aparece en la cirugía, con todas esas colonias que están por todos lados, en la parte periférica, en el vítreo periférico, no sé si probaría solo con antibióticos. De hecho, el que más tengo seguimiento de todos estos está costando un montón de sacarle la inflamación, y vos ves que está todo limpito y vuelve, a pesar de que además de hacer la vitrectomía le hice intravitreal voriconazol y le hice tratamiento con fluconazol, ya va como 6 meses de tratamiento con 600 miligramos por día, le hago hepatogramas todo el tiempo y todo, pero es como que no termina de resolverse con algo muy, muy agresivo. Por ahí pasa esto que es resistente, pero bueno, lo mismo que con toda seguridad digo que en el C-acnes uno puede hacer la capsulectomía parcial, en los hongos, no sé, capaz que haya que sacarle el excelente a todos. ¿Y Después te sirve, cuento. sirve el oral? O sea, se supone que en los libros debería servir el oral, el Sí, intravitreal y sí, oral. sí, sirve el oral en los casos de micosis, tiene bastante penetración adentro del ojo, pero bueno, lo que pasa es que, bueno, el itraconazol y el fluconazol son bastante accesibles dentro de todo. Si pensás en voriconazol cuesta una fortuna, entonces es más complicado que lo puedan pagar, ¿no? Para un tratamiento largo por vía oral. Deberíamos buscarle un Cándida Guillermondi a González, Emilio. No sé, porque se operó acá, no en otro lado. Era el Bueno, principal factor de riesgo, era el te centro inspiraste en quirúrgico. los casos de válvulas para el Ateneo de hoy, lo que charlamos ayer. ¿Viste? Yo estoy con 2 válvulas así con uveitis recurrentes después de la válvula, que bueno, hay que ir a buscarles algún Sí, pero hongo o algo. por lo menos la que vi yo, son de muy bajo grado y no tienen estas colonias y no tienen estas cosas, así que no parecen iguales. Sí. ¿Qué haces, Laura? ¿La afanaste de la Blue PRD? Estuve a raíz, hola, bueno, buen día a todos. Estuve a raíz del caso de Juli de la semana pasada buscando en el arcón
de los recuerdos, de un caso que me tocó ver hace mucho y encontré esta foto, que eran todas las cosas con las que RD trabajaba en su día a día en el consultorio y me moría de ternura y la puse en la presentación. Nada. Vamos. Bueno, ¿se acuerdan que Julieta, uno de los casos que presentaron el martes, la doctora Juli Brot, era una retina despigmentada? Entonces me quedé pensando, bueno, vamos a traer este caso de nuevo que vi hace muchos años para ver cómo estudiamos, qué diagnósticos diferenciales hacemos, qué variantes hay de despigmentación. Y esta fue una chica de 20 años que la derivó Adriana Fandiño porque ella, quien la seguía habitualmente, notaba que tenía una disminución leve de la agudeza visual en los últimos años, que bueno, le cambiaba un poco la corrección y la paciente no notaba nada. O sea, cuando se ponía los anteojos que correspondían, su calidad visual parecía no cambiar. Pero Adriana, como le vio el fondo de pigmentado, me la derivó para estudiarla. No tenía antecedentes de ninguna otra enfermedad, su visión era de 7 décimas, la mejor corregida, biomicroscopía y presión normales. Y estas son las fotos que pude conseguir, ya es un caso de varios años. ¿Alguien quiere comentar qué le parece? Bueno, ¿qué vemos? Dale. Vítreo claro, el nervio parece estar bien, los vasos también, tiene claramente una depigmentación en el fondo de ojo, se traslucen los vasos coroideos. ¿Qué Para tenemos? Laut, Sí. si yo veo esa foto así como está, puede ser un fondo de ojo común de alguien que tiene un poquito menos de pigmento en la periferia. Bueno, pero eso es lo interesante de esto, porque no todo fondo depigmentado implica una enfermedad. Yo Bien, creo que, como Lau, Adriana, sí. ¿el brillo foveolar se veía bien o No, el reflejo, sos un capo. El reflejo foveal está alterado, no es normal. Pero pareciera como que Esto está, Adriana, esto está todo claro, arreglado aplasia? con Sebas. sí, está todo arreglado. Después él me va a elogiar a mí y yo a él. Así. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Si la médica que la viene siguiendo y constata que hay una leve disminución de visión, aunque la paciente mucho no la note, ¿qué tengo que hacer con este fondo? ¿La estudio, no la estudio? OCT, autofluorescencia, para empezar. Bueno, vamos. ¿Por qué? ¿En qué cosas tengo que pensar? Laura, ¿tenía nictalopía, tenía signos de enfermedades congénitas o no? Bien, no tenía nictalopia, no refería a chocarse cosas, ni reducción del campo visual, la familia no notaba ningún cambio de comportamiento. Y esta es la OCT, ¿sí? Busqué un crossline. Acá vemos ¿Tiene que el fobia? corte está pasando efectivamente por la mácula, pero no tiene la depresión foveal. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que una de las cosas que uno podía ver en las formas de albinismos, una de las cosas que vemos es la hipoplasia foveal? Entonces, cuando vemos estos cuadros, y si queremos tener un elemento más orientador, este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque ya yo personalmente no voy a buscar los potenciales visuales evocados si el OCT ya me muestra que hay una hipoplasia foveal, ¿eh? Pero bueno, claramente no tiene el desarrollo, la anatomía de una fobia normal. ¿Y qué más? ¿Es la única causa de hipoplasia foveal el albinismo? ¿En qué otras situaciones puedo ver hipoplasia foveal? Yo porque tengo que pensar estas cosas. Hay una colega que quiere respuestas. ¿Cómo? No, bueno, no te vi. ¿Cómo sigo el estudio de esta paciente? ¿Tiene algo genético? ¿Tiene algo que va a progresar, que está progresando? Porque eso es lo que vinieron a buscar, ¿no? Esas respuestas.
¿Electroretinograma multifocal le harías? Le hice el de campo amplio, bien. ¿Por qué? Porque claramente el multifocal me sirve cuando quiero estudiar puntualmente la mácula, pero si yo quiero ver cómo funciona toda la retina y especialmente pensando que hay otras causas que me pueden dar de pigmentación, hipoplasia foveal, como pueden ser algunas disfunciones de conos, la cromatopsia es una de ellas. ¿Y qué otra cosa le tengo que preguntar si tenía? Especialmente se la tengo que preguntar a la madre. ¿Qué puede tener un chico que tiene una forma de albinismo en la retina y que veo que tiene hipoplasia foveal? ¿Qué signo puedo ver ya desde chiquita que pueda atenuarse con el tiempo? ¿Un nistagmus? Claro, hay que preguntarle a la mamá sobre todo si tenía movimientos raros en los ojos, porque eso, la característica en estos pacientes sobre todo es que con el tiempo va mejorando, ¿eh? A diferencia de algunas formas de distrofias de conos que son progresivas y que el nistagmus es de otro tipo, ya Adolfo nos habló la semana pasada, pero en estos casos es útil preguntarle eso a los padres, si son chicos que se encandilan demasiado, si tenían estos movimientos o no. ¿Y por qué le pido una Sí, Pero esta chica no tenía 7 décimas, sí, no tenía nistagmos. no tenía nistagmus, pero yo se lo tengo que preguntar, porque tengo un fondo de pigmentado, le está bajando la visión, tiene una hipoplasia foveal y su médica tratante quiere saber si esto es una enfermedad genética de estas degenerativas progresivas o no, porque que tenía un foldo albinoide, Adriana ya lo había visto eso, no digamos, no la preocupaba eso, ¿eh? Entonces sí, con las 7 décimas uno no piensa en un nistagmus y disfunción de conos, ¿eh? Pero es una de las preguntas que yo le tengo que hacer a los padres, ¿eh? Y voy a pedir el electroretinograma por flash, ¿por qué? Porque yo quiero diferenciar si lo que tiene es una enfermedad de los fotorreceptores o no, ¿eh? Por eso voy a este antes que el multifocal. Y lo que me dice, cuando yo veo, acuérdense que esto tiene 6 pasos, que hay un protocolo internacional hecho para que todos hablemos el mismo idioma. Los primeros 4 pasos se hacen con el paciente adaptado a la oscuridad y vamos testeando flashes, estímulos de menor a mayor intensidad de luz, ¿sí? El más breve, con el menor intensidad de luz, que es este, si vemos siempre la referencia, es adaptado a la oscuridad y 0,01 candelas, ¿sí? Acá van a responder los bastones nada más. Entonces, acá tengo ojo derecho, ojo izquierdo, respuestas de bastones. Y están, si la amplitud mínima tiene que ser 95 microvolts, está sobrado. Entonces, acá me está diciendo, me está descartando una disfunción de bastones, que pueden ser retinosis pigmentaria y otras, pero eso es lo que yo tengo que buscar. En la segunda medición ya aumenta un poco más la intensidad de la luz y acá empiezan a responder tanto conos como bastones. Entonces, la onda A es la de los fotorreceptores, la onda B son las bipolares y Müller, ya yendo hacia la retina interna. Entonces yo veo que las respuestas de los fotorreceptores están dentro de parámetros normales. Pero la onda B está un poco por debajo del límite normal. Por eso es que cuando yo hago la división entre la relación de amplitud de onda B sobre A, me da border o un poquito por debajo de lo normal. ¿Qué me dice esto? Que el problema parece no estar en los fotorreceptores, pero sí en la retina media interna. Lo cual es compatible con lo que veníamos pensando, ¿no? Pero bueno, es una manera también de descartar una enfermedad de fotorreceptores panretinal. El otro paso es adaptado a la oscuridad y con intensidad máxima. Esta es la mayor respuesta en amplitud que yo puedo tener de la retina, si hago las cosas bien, ¿no? También los fotorreceptores están dentro de parámetros normales. Los potenciales oscilatorios nosotros en general en la práctica clínica no le damos importancia. Y después de estos 4 pasos en adaptación a la oscuridad, adaptamos al paciente 10 minutos a la luz y hacemos otras pruebas.
¿Por qué hago esto? Para saber que si el paciente está adaptado a la luz y con esta intensidad o este flicker de alta frecuencia, los que van a responder son los conos. Entonces, estas dos últimas mediciones que vemos en un electroretinograma protocolizado son respuestas mediadas por conos, ¿sí? Y acá vamos de nuevo. La onda A, que tiene amplitudes normales o Por border, teléfono. y el flicker de alta frecuencia, que solo responden los conos. Acá el periodo refractario de los bastones es mayor y si no están adaptados a la oscuridad no pueden participar de esta respuesta. Con estos elementos yo descargo una disfunción panretinal de bastones y de conos. Y este es el tema. ¿Se acuerdan que otra de las preguntas que dijimos que había que hacerle era si la familia era más o menos parecida, no siendo un chico adoptado? La mamá me dice, no, son todos morochos como yo. Y esta es la nena. Entonces, este es otro elemento más que nos hace pensar que si bien no es un albinismo puro, hay algún grado de disfunción. Cuando nació le sugirieron que la nena podía ser albina. A ver, cuando hablamos de albinismos, no todas las formas de depigmentación son absolutas. Está el albinismo oculocutáneo, que afecta piel, el pelo, los ojos, pero hay otras formas que son puramente oculares o sindrómicas que se asocian, además de cambios en la pigmentación, a otras alteraciones. Y dentro de lo que es el albinismo oculocutáneo, si yo pienso que para sintetizar melanina hay distintos pasos, según el gen que esté afectado, un gen que hace es un pedacito de ADN que va a decir cómo se tiene que sintetizar una proteína. Y esa proteína es una enzima que va a participar en este ciclo, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que Juli nos decía que había distintos tipos de pigmentos, que había formas que podían afectar hacia el lado de los de la eumelanina, que son los marrones, pero tener algo de pigmentación? Entonces, esos son los casos que nos quedan como como grises. Entonces, dependiendo del gen mutado, yo voy a tener cuadros más severos o menos severos, con algo de pigmentación. ¿Le hago un test genético a estos pacientes? En general no, pero bueno, el que quiere tener más respuestas lo puede hacer. Esto es para ver cómo es el ciclo, lo que les explicaba, ¿sí? Cada gen va a determinar cómo se tiene que formar una proteína que va a ser parte de este ciclo de formación de melanina. Entonces puede haber una alteración en distintos niveles y eso es lo que va a dar un cuadro de mayor o menor pigmentación. ¿Qué pasó? Bueno, para acordarnos de esto, el albinismo oculocutáneo, que es el completo, son trastornos de herencia autosómica recesiva, donde hay una disminución de la pigmentación generalizada y afecta, tiene una prevalencia de 1 en 17.000. Dijimos que la variabilidad de la pigmentación se da inclusive dentro de familiares afectados, pueden estar afectados de diferente manera, que pueden tener, como dijimos, distintos grados de nistagmos congénitos, hipopigmentación y traslucidez del iris, reducción de la pigmentación del epitelio pigmentario, hipoplasia foveal, pero son visiones que en general no están tan afectadas como en una disfunción de conos, que es el diagnóstico diferencial de las hipoplasias foveales, que obviamente pueden tener alterada la visión de los colores y la fotofobia es marcada, ¿no? Por supuesto. Laura, Sí. Laura, en este caso en específicamente, ¿vos le vas a pedir un estudio posterior como para ver si hay una progresión o si se mantiene igual estas respuestas del electroretinograma? Porque una de las cosas que más afectan o lo que más quieren saber, sobre todo los padres, es si esto es progresivo y si esto lleva a un deterioro mucho mayor. Bueno, Entonces, en ¿cómo real, manejas eso? bueno, es que ese fue el porqué de la derivación de Adriana, y cuando vimos que era un tipo de trastorno de la pigmentación, una forma de albinismo,
sabemos, ahora lo vamos a ver, que en general no son enfermedades progresivas. Lo que quería descartar Adriana es que no tuviera una enfermedad degenerativa. Entonces lo hablamos con los padres de la nena y con Adriana Fandiño en su momento. En ese momento no se justificaba hacer un genético más que para tener otras respuestas, porque la nena hacía una vida normal, era una forma intermedia, con un filtro estaba bien y con su graduación. Pero si yo sospecho una enfermedad degenerativa, por supuesto que le pido un genético, sin dudarlo, ¿eh? Los diagnósticos diferenciales en estos casos son el albinismo puramente ocular, que está limitado a los ojos y no tienen reducción de la pigmentación ni en el pelo ni en la piel, o los que son, como dijimos, sindrómicos, que son mucho más raros y además del trastorno pigmentario pueden tener defectos inmunitarios severos o neurológicos. Y la otra cosa que es por la que tuvimos que por supuesto esta nena no tenía, y fuimos simplemente a tratar de diferenciarla objetivamente de los que son algunas formas de distrofias retinales hereditarias. Por eso arrancamos con OCT y electrorretinograma. Descartado eso, bueno, nada, para acordarnos que la hipoplasia foveal puede tener distintos grados y que en general la podemos ver tanto en el albinismo, en la cromatopsia o en algunas formas de retinopatía del prematuro. Entonces, como cosa final para acordarnos, a estos chicos, dependiendo por supuesto del defecto y del grado de fotofobia que tiene, los lentes tienen que tener graduación y filtros. Si hay estrabismo o nistagmo para corregir, veremos si es necesario hacerlo o no. Que usen protectores solares porque tienen por supuesto más alto riesgo de desarrollar cáncer de piel. Y lo que vos decías, Cristian, es esto: las personas que tienen albinismo oculocutáneo tienen una esperanza de vida normal, de desarrollo neurológico normal, fertilidad normal, entonces no hay otras recomendaciones más, digamos, más allá de estas que acabo de nombrar. Laurita, Sí, ¿me escuchás? Te puedo te cortar y escucho, contar Pablo. una anécdota muy Obvio. cortita que me pasó hace muchos años. Me pasó lo mismo con una nena acá en San Juan, me la mandó, la vimos con Viviana, con mi esposa Carlota, y no sabíamos qué era, una rubia que perdía visión y que un día, bueno, le llamé al doctor Ricardo, ¿cómo hacemos con la fundación? Y me dice, no, la madre mía, mi esposo es camionero y no la puedo llevar. La mandamos con el colectivo y la vio el doctor Ricardo. Y me llama de allá y me dice, mira, Pablo, vi la nena, ¿qué tiene? No, no te voy a decir. Vos y Viviana van a estudiar y me van a decir usted el diagnóstico. Pero te doy un indicio. Mirá, no miraste al papá. Bueno, digo que vengan. Cuando entró, era un morocho de 2,50 m, camionero gordo así. Ay, me agarré la cabeza. Dije, claro, no albinismo incompleto. Entonces yo dije, este me mata. Viene, me agarra y me dice, gracias, doctor. Porque el doctor de Buenos Aires me ha dicho que es mi hija, porque todos me gritaban, gorreado, camionero gorreado, claro, rubia, Claro, ojos celeste, el a él le negro. importaba eso. Claro, no le calentó otra cosa, así que el doctor Ricardo lo hizo feliz. Bueno, por eso a esta nena cuando nació enseguida le dijeron, porque parecía, claro, una cosa es que sea hijo de un DOTS, pero en este contexto familiar sale así, le dijo que se quedara tranquilo, que casi seguro era albina, porque les preocupaba más eso, sí. A mí el sábado me dijeron una frase que el hijo se parezca al padre, honra a la madre. Así que Claro. También Bueno, podríamos decir, sí, el viejo truco del albinismo. El vecino se llama claro, albino. bueno. Bueno, nada, como Juli presentó esto la semana pasada, me pareció que estaba bien refrescar algunos conceptos. Y acá, este es cortito, no la estoy siguiendo a esta paciente ahora, pero me interesó porque yo nunca vi una forma de presentación así que acá apelo a los seniors a ver qué experiencia tienen. Me tocó ver a una chica de 28 años, diabética tipo 1 desde la infancia, con controles regulares de su hemoglobina, le cuesta mucho mantener la glicosilada en valores ni siquiera cercanos a lo normal, y refería que notaba manchitas en ambos ojos, pero cada vez más, desde hacía algunos meses. Y la verdad es que ya había consultado y no le daban mucha bola, le hablaban del vítreo, de esto, del otro, pero bueno, tenía buena visión central, la presión y la biomicroscopía eran normales.
Este era el fondo de ojo. ¿Alguien ve algo? En el izquierdo se ven un par de puntitos blancos. Mm. No sé, Yo, podrían ser un microaneurisma, pero la no. realidad es que más allá de alguna alteración puntual, algún microaneurisma, lo que me llamó la atención y que no se ve del todo bien acá, es que cuando le mirabas la extrema periferia tenía petequias. Así se veían como petequias en la superficie de la retina en toda la periferia en ambos ojos. Y no veías neovasos ni aneurismas exudando, no veías envainamiento vascular. Eh, ¿Alguien vio algo así? Cuando le dije que yo veía petequias, porque esas eran probablemente las manchitas que ella estaba notando, me dijo, a mí me salen petequias en distintas partes de la piel y se me inflaman las articulaciones y esto va cambiando. Y yo ya se lo dije muchas veces a los médicos, pero nadie me da pelota. No me dijo así, porque acá no dicen así. ¿Pero alguno vio esto en pacientes diabéticos tipo 1, jóvenes? No recuerdo haberlo visto para nada. Yo, nada, realmente me había pasado ver esto. Y acá viene la pregunta, ¿es esto por su diabetes? ¿Tengo que además pensar en que puede tener otra cosa? Ella venía con OCT hechos, en la parte central no hay nada remarcable en la mácula. La analítica sanguínea también está bien. Es que ahí es donde tenés que empezar. Tengo que pensar como ubeitóloga, tengo que ir a buscar, yo la mandé por supuesto a estudiar con un reumatólogo, vinieron los parámetros, digamos, que normalmente pedimos, vinieron normales. Con un hematólogo, ¿no es cierto? Bueno, O todos los zoólogos, reumatólogo, sí. pero estamos Y pensando todos porque esto en general no lo hemos visto asociado a diabetes, ¿no? No. O algunos sí, porque ese es el primer punto a diferenciar acá, porque solo le están tratando su diabetes. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Porque todos vienen con OCTs, campos visuales que les encantan, en la autofluorescencia central tampoco había nada. un RFG. Sí, De campo bueno, amplio. sí, bueno. Mm. Este es el ojo derecho. ¡Ah, mirá! ¿Qué vemos? A ver, Vivi, que estás ahí. Cierres vasculares Y envainamiento vascular. O sea, Claro, filtración esto se ve perivascular. como, parece una vasculitis esto, ¿o Sí, no? claro. Sí, sí. Nada que ver con la diabetes. Eso es lo que yo quiero escuchar, porque realmente como yo acá no soy, acá soy cola de león, el referente dijo, me parece por la diabetes, y bueno, terminó siendo seguida en la seguridad social, pero a mí no me cierra esto, yo nunca vi esto No. como asociado a diabetes. Entonces, bueno, sí la habíamos derivado para que lo estudiara un reumatólogo, un inmunólogo, descartamos infecciosas, imitadoras, por supuesto. Este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. A mí me parece una retinopatía diabética eso. ¿Te Lamento parece estar en una? desacuerdo. No, bueno, Que pero es que empieza por solo en eso la lo traje. periferia. Por eso lo traje, porque hay quien dijo, no me parece otra cosa más que su retinopatía diabética y por la misma razón puede tener los brotes articulares y las petequias en piel. Laurita, y la parte de nefro, riñones también, pues yo tuve un paciente que empezó en diálisis con eso. Bueno, la vienen siguiendo y obviamente le mandamos una nota para que la vuelvan a estudiar, pero acá en general los pacientes no están abandonados. Los pacientes de la seguridad social y sobre todo diabéticos tipo 1, que si no se cuidan medianamente no llegan a determinada edad, la venían siguiendo. No tenía un déficit de función renal conocido, pero obviamente, a ver, acá punto 1, que es la primera discusión.
¿esto es asociado a su diabetes y nada más? ¿Y hay que tratar la A ver, diabetes y nada más? a ver, a ¿O mí me además llamaría hay mucho otra cosa? A mí me llamaría mucho la atención un diabético que empiece una retinopatía sin, casi sin microneurismas, casi sin microhemorragias, sin irmas y que empiece por la periferia. No es lo normal así. No, O por sea, eso. puede pesar, puede hacerle eso, pero es demasiado localizada la vasculitis para pensar en diabetes para mi gusto. ¿Y vos, Yo Emilio, por pensaría, qué decís que sí? Perdón. el tratamiento igual sería con láser en este momento, pero Mm. No, Bueno, no, también le dijeron que... coincido con Arturo que no es lo habitual, pero te ves un paciente tiene una retinopatía diabética, que tiene diabetes y lo que estás viendo es una oclusión periférica, que es lo que vos ves en un diabético. Está bien, me gustaría que tuviera microaneurismas en el sector Claro. temporal, que es donde aparecen, pero tenés la causa de tu vasculitis oclusiva. Está bien además todo lo que hiciste, porque si tiene petequia, si tiene compromiso articular, pensar en otra vasculitis oclusiva que no sea la diabetes está bien. Y Pero sí, porque se va Lauri- a bueno, no me... tratar de manera diferente. Sí, claro. Y que Laurita normalmente, no le hicieron un estudio de angioresonancia para pensar en un SUSAC. la verdad, Pablo, es que la perdí a esta paciente, pero me pareció tan interesante. Si en algún momento la vuelvo a ver, haré una actualización. Pero, porque el punto acá es, muchas veces si uno ve esto hasta que viene con todos los estudios que pedimos y todo, hasta podés darle un corticoide, pero a una diabética tipo 1 que está con su no, hemoglobina 9 no se lo puedo dar. Entonces, no. y acá viene la segunda discusión. Una era la causa y la otra es, ¿qué hago? Porque igual creo que esa retina tiene indicación de láser, Sí. pero quiero ver si alguien piensa diferente, porque en realidad la misma persona que le habló de la retinopatía diabética como causa de esto, le dijo que el láser también tenía sus cosas, entonces que por ahora, como veía bien, no. A ver, yo creo que el láser es una solución, una solución. Es preventivo de que no empiece a hacer hemorragias, neovascularizaciones, prendimiento de retina, etcétera, igual que en cualquier diabético. Sí, También hay una tendencia mundial, porque eso empezó en Estados Unidos, a esperar a que haya una proliferativa con características de alto riesgo para hacer el láser, algo sí. con lo que nunca jamás estuve de acuerdo, y eso lo vengo diciendo hace 25 años. ¿Ah? Bueno, acá, Pero acá el láser lo dejan bastante para últimas instancias claro, a mí me en parece una los tontera, porque diabéticos. Sí, la verdad es que un láser bien hecho con aparatos modernos tiene muy, muy bajo riesgo. Un láser Pascal o multispot con intensidades bajas tiene muy bajo riesgo y tiene muy buen beneficio. Ahora, el tema es que si es otra enfermedad y no es diabetes, capaz que se te va a escapar de las manos porque no le trataste la causa original. Pero el no. tratamiento del láser yo creo que igual hay que hacerlo. No veo ningún motivo, no se me ocurre ningún motivo para no hacerlo. O sea, ¿Alguien yo piensa creo que... Yo distinto? coincido con Arturo. Yo veo esa zona periférica y yo lo trataría porque Coincido totalmente. hay zona isquémica y va a proliferar. Pero no hace falta, Claro. Arturo, ningún láser nuevo. Con los láser No, viejos también hay que hacerlo bajando la bien nada más, potencia por supuesto. andan espectacular. Yo lo trataría. Si fuera yo, me Mm. trato yo. Claro. O sea, yo Independientemente no de tener recuerdo, del todo establecida la causa, que esa era la otra claro. cuestión, claro. O sea, todo este tema de los efectos secundarios del láser, que es cierto que existen, que le puedes quemar la mácula, le puedes quemar el nervio óptico, que puedes producir un páquet. ¿Cuántos páquetes ustedes han visto de pacientes míos producidos por un láser? Y he hecho centenares, si es que no miles de láser. O sea, es cuestión de hacerlo bien, como dice Pablo. Con los aparatos antiguos yo ponía baja potencia, tenía paciencia, hacía miles de disparitos chicos. El paciente ni le dolía, ni teníamos efectos adversos, ni teníamos edema macular importante, ni nada. Eso agregado a los antiangiogénicos, por supuesto que ha mejorado, pero no veo efectos adversos como para decir, mejor no lo hago. No veo cuál es la ventaja de esperarlo. Y yo creo que en este caso, aparte, no hace falta que le hagas una panfoto indiscriminada a toda la retina, Claro, puedes ir no, a no, tratar la las zona áreas isquémica, de células Hacer isquémicas y FCM. punto. Entonces ya son zonas que ya están obvio. muertas de retina. No le vas a quitar ni Exacto, campo visual, pues ya está lesionada. exacto. Eso era lo que se había planteado, pero bueno, hubo distintas opiniones
y al final, bueno, la terminó siguiendo la Seguridad Social. Pero yo, el punto de traer este caso que todavía no está cerrado acá era ese, que me pareció interesante. Yo nunca había visto este combo Y a veces no lo cerrás La- nunca, porque después la mandás al reumatólogo, no se encuentra una causa para la vasculitis, la Sí, mayoría de las vasculitis oclusivas son idiopáticas y te quedás sí, que no hiciste nada y en realidad lo que tenés que hacer es tratar lo que estás viendo. En este claro. caso Claro, es láser. Laura, exacto. si Sí. podés hacerle una angioresonancia con un neurólogo y buscarle, porque a mí me pasó, un diabético con Viviana empezó con problemas así y yo no sabía del SUSAC y un neurólogo de Buenos Aires le hizo una angioresonancia, aparecieron las lesiones periféricas del cerebro y hacen lo mismo, cierre vascular en toda la parte periférica de la retina. Sí, cuando dijiste Ah, Susac, me parece sí. que está bueno ir por ahí también. El Susac, encima mujer joven, tiene como varias características. Sí. Pues algo que yo Bueno, estoy viendo mucho, Lau, que creo que a todos les pasa, muchos pacientes diabéticos con fondos de ojo que vos decís, lo clasificaría por fondo de ojo como una retinopatía, no sé, digamos leve, moderada, y después le haces el California y tiene cierres vasculares y isquemia difusa por todos lados que no te lo esperás encontrar. Creo que eso sí, el California nos está mostrando un montón de cierres que no sí. veíamos antes. Y que de entrada Todo no lo todos que... le pedíamos, sí, ella porque tenía sí. sintomatología y vi las petequias, pero la realidad es que si uno ve una retina bastante amigable con cara de retinopatía no proliferativa leve, no le pedimos una RFG a todos en Sí, bueno, general. ese es un punto interesante que yo durante años prediqué lo que decía el ETRS, que el diagnóstico era clínico y no por estudio. Hoy no lo creo. Hoy lo Yo pedís ya, antes. y me tragué todo mi orgullo, toda mi soberbia, toda mi experiencia con el campo amplio. El campo amplio me rompió mi orgullo. ¿Ah? Montones, así como con el OCT, descubrí edemas que no veía con el lente de contacto, con esto yo descubrí isquemias que no veo en el fondo de ojo. Entonces sí, estoy de acuerdo que hay que hacer más RFG de las que hacíamos, sin estudio previo de alergia. Bueno, Bueno, muchachos, gracias. gracias a ustedes. Nos vemos el martes que viene. Muy Chao, bueno ambos, Laurita. gracias. Chao. Gracias. Suerte con Guillermo.